También información que ha surgido en las últimas horas. Bueno, hoy se publicó, de hecho, en el Diario Oficial el decreto que determina alerta sanitaria para Concón, para Quintero y para Puchuncaví, quiero decir, luego de nuevos episodios de contaminación que además obligaron a la suspensión de clases en una de estas comunas, y esto a 4 días del cierre de la Fundición Ventanas. Esto va a ocurrir a fin de mes. Vamos a analizar toda esta problemática con Maísa Rojas, ministra del Medio Ambiente, quien nos acompaña a esta hora. Ministra, muchas gracias por aceptar la invitación de Chilevisión Noticias. Muy buenos días, Carlos. Encantada de estar acá. A ver, ¿qué implica en términos concretos este decreto que ha sido publicado en el Diario Oficial en cuanto a las medidas que están esperando los habitantes de estas zonas ya ampliamente conocidas como zonas de sacrificio? Así es. Efectivamente es una muy buena noticia que pongamos tener a disposición la alerta sanitaria, porque nos permite tomar medidas más bien preventivas. ¿Okay? En esta región tenemos un plan de descontaminación y estamos en el periodo de gestión de episodios críticos, periodo GEC, en la cual junto con la superintendencia, dependiendo por ejemplo de la ventilación que hay en la comuna, es la ventilación en el fondo, cuando uno dice que hay mala ventilación es como que tuviese una tapa de la olla, y por lo tanto la contaminación, las emisiones del cordón industrial se concentran. La alerta sanitaria va a permitir tomar medidas más rápidas y más fuertes con las industrias del cordón industrial. ¿Eso permitiría mayor fiscalización, por ejemplo, a industrias, a las zonas que están allí? Hay más recursos. En el fondo, ¿okay? Hay más recursos. La superintendencia es la que está a cargo de fiscalizar a las industrias, las que tienen su resolución de calificación ambiental, por un lado, pero también las industrias que tienen planes operativos como parte de este plan de descontaminación. De hecho, la superintendencia, por los eventos de la semana pasada, dictó medidas para 7 industrias, entre ellas ENAP y COPEC, por los eventos de la semana pasada, y como te digo, la idea es, uno tiene el pronóstico para mañana de la ventilación, dice va a haber muy mala ventilación y por lo tanto de manera preventiva yo le pido a esas industrias que bajen su producción, su funcionamiento, para que no ocurra esa concentración de contaminantes y de esa manera no poner en riesgo la salud de las personas. Ministra, como encargada del medio ambiente, de la protección del medio ambiente en el país, nos imaginamos que hay una sensación también de amargura cuando uno ve que hay niños que no pueden ir a clases, si no es primera vez que no lo pueden hacer, producto de esas chimeneas que uno está viendo ahí en pantalla, producto de la contaminación permanente. Son niños que se ven perjudicados en lo más esencial de su educación, producto de la contaminación que es endémica en la zona. Efectivamente. Muy sinceramente, desde que tomé este rol de ser ministra, la situación en esta localidad en particular es de lo más doloroso que me ha tocado enfrentar, sin duda. Y por eso durante el año pasado, cuando hubo estos eventos de intoxicación, la noticia de que Codelco anunciara que iba a cerrar su fundición fue muy importante. ¿Por qué? Porque, como dijimos, esto es un cordón industrial y lo estamos viendo en las imágenes, y entonces las intoxicaciones lamentablemente ocurren, o la contaminación por varios contaminantes, no es uno solamente, pero el dióxido de azufre es uno, y ahí la fundición es responsable como de un 60% de esas emisiones. Entonces, evidentemente, cuando ese se apaga, es una buena noticia para que el dióxido de azufre baje y vamos despejando el tipo de contaminación que se ha ido acumulando por décadas en estos territorios. Se anunció, ¿verdad?, pero había un proyecto de ley
que había que discutir en el Congreso. Eso ocurrió, finalizó en marzo, abril, y efectivamente Codelco ya anunció que el 31 de mayo, el próximo miércoles, se cierra la fundición. Sí, ministra, ahora yo estaba viendo aquí, leyendo un parte antecedentes de estos casos y hay una referencia, por ejemplo, al discurso del propio presidente Boric el año pasado en la cuenta pública. Estamos a punto de escuchar la cuenta pública de este año, es decir, pasaron 365 días y el presidente Boric hablaba y decía, terminaremos con las zonas de sacrificio. Eso en la práctica no ha ocurrido un año después. Es cierto, han pasado décadas no podemos olvidarlo. Pero aún así, después de un año, las zonas de sacrificio persisten en el país. A ver, para hacerse cargo de las zonas de sacrificio, lo que desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, te voy a explicar al tiro que esto es un trabajo que tiene que hacerse de manera intersectorial. El concepto es el de transición socioecológica justa. Y la palabra transición significa que es un proceso, ¿verdad? De una situación actual, que es la que estamos viendo aquí en las imágenes, hacia un estado en la cual eliminamos esa contaminación. Es contaminación que ha estado presente por décadas y por lo tanto esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos un comité en la cual participan 10 ministerios, porque esto es, ya estuvimos hablando, es salud, pero también es economía, es minería en este caso, también es educación, desarrollo social, que tienen que trabajar en conjunto para que esta zona sea una zona de transición hacia un poder sobrepasar esta degradación que es medioambiental y que tiene que hacerse de la mano con posibilidades sociales para las personas que viven en este territorio. Y quisiera ahí muy brevemente decir, tenemos publicamos hace un par de semanas un plan con 40 medidas. Hay medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Algunas de corto plazo que van a permitir que en el largo plazo efectivamente esta sea una zona de transición hacia bienestar de las personas que viven en ese territorio. Y ahí, bueno, el cierre de la fundición es una de las medidas importantes. Yo se le iba a preguntar, faltan pocos días, pero también ha habido protestas de los trabajadores, ha habido una conversación, porque claro, desde los sindicatos, los trabajadores dicen, Codelco no se nos ha acercado más allá de todo lo que han hablado, entonces hay preocupación por esos cerca de 350 trabajadores. No, Codelco desde el año pasado, cuando anunció esto, ha venido trabajando con sus trabajadores propios y tiene un plan para que estos sean o relocalizados, que trabajen. Acuérdate que Codelco tiene la refinería y la fundición. Solamente se paga la fundición y por lo tanto hay algunos trabajadores que se van a quedar trabajando en la refinería o en otras instalaciones de Codelco, o se van a tomar un retiro anticipado. Así que eso está. Incluso Codelco también trabajó con los trabajadores contratistas para ayudar. El Ministerio de Economía ha apoyado con algunos programas para la región para que se pueda hacer capacitación para darle nuevas oportunidades a las personas que viven ahí. En el fondo, el llamado es a que estas regiones, estos territorios piensen qué es lo que quieren hacer en el futuro. Sí. Y Puchuncaví, por ejemplo, dijo, nosotros queremos volver a ser un lugar donde el turismo sea importante. Y va a ser difícil, dadas las cifras y todo lo que hemos visto de la ciudad, pero bueno, es un esfuerzo que obviamente ellos quieren hacer. A ver, hemos recibido algunas cifras en los últimos días, en las últimas semanas. Chile es el primer país de nuevo en Latinoamérica en alcanzar el sobregiro ecológico, esta cifra que se habla de cuando ya no se pueden sobrepasar más las emisiones de contaminantes y en el país otra vez lideramos en Latinoamérica este magro resultado. También hay otras cifras que hablan de que Chile y Perú son aquellos países que tienen la mayor exposición sistemática a contaminantes. Y el sello del presidente Gabriel Boric y de su gobierno desde un inicio
había sido enfocarse, entre otras cosas, obviamente, en labores medioambientales, en una estrategia de adaptación transformadora con enfoque en las regiones. Y estamos hablando justamente de regiones que siguen siendo zonas de sacrificio. Vamos a la segunda cuenta pública y las personas se preguntan cuánto más hay que esperar para que esas iniciativas, para que esa ambición medioambiental se vea ratificada en estas cifras. Sí. Déjame explicarte muy brevemente de cómo funciona nuestra institucionalidad ambiental en estos momentos. La Constitución dice que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y lo que viene después de eso es que el Ministerio de Medio Ambiente, que es el encargado de regular qué significa contaminación, elabora normas. Déjame mencionarte una que sirve para Concón, Quintero, Puchuncaví. Habíamos dicho de que son muchos los contaminantes, ahora tenemos una norma para uno de los compuestos orgánicos volátiles. Esto es como un conjunto de elementos químicos, COFs, benceno. Está hoy ya vigente. Y estamos trabajando en otras normas, por ejemplo, termoeléctricas, una norma para arsénico y estamos comenzando a trabajar una norma para suelo. Chile no tiene una norma para suelo, no podemos decir si el suelo está o no está contaminado, porque el tema es cuando tú tienes la norma, después yo empiezo a medir y cuando mido me doy cuenta que pasó la norma, estoy contaminado y elaboro un plan de descontaminación. Así es como funciona. Ahora, el sobregiro que tú mencionas significa, y estamos viendo las imágenes ahí, de que el ser humano está teniendo un impacto, estamos usando los recursos naturales de una manera que la naturaleza no es capaz de estar en el mismo tranco, ¿verdad? Porque la naturaleza se regenera, es renovable, pero es no lo vida. suficientemente rápido. Nosotros nos estamos comiendo la naturaleza más rápido de lo que ella es capaz de regenerarse. Y por eso hay una parte muy importante de la institucionalidad ambiental que no tenemos, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas o Ley para la Naturaleza. Chile hoy en día, después de casi 13 años, no cuenta con una ley para la naturaleza. De hecho, cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, el cuarto pilar era el SBAP. Este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas lleva 13 años en el Congreso y estamos en la recta final en estos momentos para contar con este servicio, que es una condición habilitante para que nos podamos hacer cargo de la crisis. Estamos viendo esas imágenes de la naturaleza, que es contaminación, que significa este sobregiro. Bien, ministra, se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerle estos minutos de conversación acá en Chile. Puedo decir una cosa que me parece muy importante y es que en los últimos días hemos estado escuchando, está diciendo que estamos en la recta final de esta discusión y hay una situación compleja que resolver todavía con qué es lo que va a pasar con la industria de salmones en áreas protegidas. Sí. Exactamente. Entonces yo quisiera darme un minuto para explicar dos cosas. Lo que hemos visto en los últimos días es una situación de alerta que yo empatizo, ¿verdad? Yo empatizo con la gente que está preocupada pensando de que la propuesta que tenemos para esta ley de la naturaleza va a tener un efecto sobre el empleo. Y aquí yo quisiera ser muy enfática. La propuesta que tenemos para la ley de la naturaleza no tiene efecto en el empleo de las personas que trabajan en la industria de los salmones. Eso quisiera decir. Y lo otro es, quisiera explicar, estamos hablando, ¿verdad?, de naturaleza. Una de las 5 amenazas, hablamos, una de las amenazas que era el uso no sostenible de los recursos. Cambio climático es otro de las amenazas a la naturaleza. Bien. Hay una amenaza que son las especies exóticas invasoras y los salmones son especies exóticas invasoras. Y esa es la razón por la cual estamos proponiendo crear áreas protegidas para protegerlas de la amenaza. Perfecto. Que incluye los salmones. Muchas gracias, ministra, por estos minutos de conversación. Hasta luego. 11